Dios les bendiga a todos. En este día queremos hablar sobre dos palabras: perspectiva y legado. Así que quiero que mantengas esas palabras en tu mente y en tu corazón en este día. Y espero que el Señor nos hable a todos, porque es un tema que yo pienso que es muy importante para todos nosotros. Señor, gracias por la oportunidad de compartir tu palabra en este día. Nos ponemos en tus manos, Señor, sabiendo que no es con espada ni con ejército, no es con recursos ni con nuestra inteligencia o sabiduría, sino por medio de tu Santo Espíritu. Así que confiamos plenamente en ti, que tú nos muestras tu palabra para vida, producir vida en nosotros. Así que gracias, Padre. En el nombre de Jesús, toca los corazones de aquellos que todavía no han entregado su vida a ti, Señor. Y también instruye tu iglesia por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Perspectiva y legado es el tema que estamos hablando hoy. Y yo pienso que cuando hablamos de perspectiva y legado, tenemos que hablar de quizás herencia. Herencia es algo que puede ser que va en esa misma línea, que tiene que ver con perspectiva y también tiene que ver con legado. Y todos queremos dejar una herencia para nuestros hijos, todos queremos dejarle algo a nuestros nietos, inclusive a aquellos que todavía no tenemos nietos, que estamos pensando ya que en un futuro vamos a tener nietos, pero todos ya estamos pensando en algo que podamos dejarle a ellos, ayudarles en su futuro, en su porvenir. Y para todos los que vienen después de nosotros, las generaciones que vienen también, es algo como que está dentro de nosotros. Yo pienso algo como que Dios puso en nosotros, que tenemos que velar por aquellos que vienen después de nosotros y ayudarles en cierta forma a que ellos también puedan tener éxito, a que ellos puedan lograr muchas cosas y que también podamos dejarle algo que ellos puedan, que les pueda ayudar a ellos en su futuro. Algunos pues les dejan herencias de dinero, algunos les dejan casas, carros, negocios, etcétera. Algunos le entregan a sus hijos quizás la sabiduría de haber creado todo un negocio, toda una vida, y le entregan esa sabiduría, le enseñan para que ellos sigan hacia adelante. En fin, son muchas cosas que muchas personas hacen para bendecir la vida de aquellos y hacer una diferencia en aquellos que vienen después de nosotros. Quizás pensemos que lo mejor sea dejar esas cosas materiales. Quizás pensemos que dejarles riqueza a nuestros hijos es lo mejor para ellos. Quizás pensamos que son, ¿verdad?, unas propiedades o lo que sea. Pensamos que eso es lo mejor para ellos. Y aunque esas cosas son buenas, sabemos que, ¿verdad?, dejarle una herencia a nuestros hijos, tenemos que también buscar hacer eso y dejarles, ¿verdad?, si podemos, dejarle una buena cantidad de dinero, dejarle quizás unas propiedades o algo así. Y son cosas buenas que en realidad no se puede negar que son cosas útiles para todos nuestros hijos y generaciones que vienen después de nosotros. Pero estas cosas tenemos que pensar también que pueden desaparecer de un momento a otro. Las cosas materiales están aquí hoy día y ya mañana puede ser que no estén. Todo lo que recordamos quizás algunos años atrás, alrededor del 2008, cuando hubo una caída en la economía de los Estados Unidos, sabemos que muchas personas que tenían muchos negocios, muchas propiedades, que tenían inclusive dinero en la bolsa de valores, perdieron. Algunos perdieron todo lo que tenían, algunos perdieron mucho. Y esas cosas nos dejan saber a nosotros que de un día para otro nosotros podemos perder quizás las cosas que nosotros pensábamos que era lo que nos iba a sostener a nosotros y también a las generaciones que vienen después de nosotros. Así que hay una gran diferencia entre lo que es una herencia y lo que es un legado. Yo quiero hablar sobre eso en este día hoy. Recuerde, estamos hablando sobre perspectiva y legado en este día. Pero hay una diferencia entre herencia y legado. Pero ¿qué podemos hacer para que nuestra fe continúe con nuestros hijos y que nuestra fe continúe con las generaciones después de nuestros hijos? Tenemos que dejar un buen legado.
pero con la perspectiva correcta. Un legado que tiene una perspectiva puesta en el lugar correcto o en la persona correcta, lo cual yo quiero enfatizar en este día de hoy. Y esa persona es la persona de nuestro Creador, nuestro Dios. Y lo que Él nos añade, el valor que Él nos añade a nuestras vidas, que nosotros podamos pasar eso también. Yo creo que es un legado, es una herencia, pero que es un legado que dejamos para ellos. Así que, hablando de perspectiva y legado, ¿qué es perspectiva? Tener perspectiva es tener una clara visión de que algo existe. Tener una clara visión de que algo existe, una estructura, ¿verdad? Cuando vemos un gran edificio por fuera, vemos su belleza, su estructura, y vemos, ¿verdad?, cuán impresionante puede ser un edificio que está bien construido, bien elaborado, bien pintado, decorado, etcétera. Pero cuando comenzamos entonces a explorar por dentro, cuando comenzamos a mirar, quizás los que tienen mayor oportunidad de ver quizás cómo fue diseñado, ver los diseños, ver todo lo que ese edificio tiene, entonces usted tiene una mejor perspectiva. No solamente mirando desde afuera, usted ve todo lo que está adentro y entiende cómo fue que se construyó esa estructura. Eso es tener una mejor perspectiva de ese edificio. En el caso de lo que estamos hablando hoy, usted puede tener una mejor perspectiva en cuanto a qué valores usted puede dejar a las generaciones que vienen después de usted. Tener una perspectiva de su fe. ¿En dónde está fundamentada su fe hoy? Está fundamentada en las cosas que usted ha adquirido a través de la vida. Está fundamentada en las cosas que está trabajando hoy para obtener. Está fundamentada su fe en eso. Inclusive yendo un poco más allá, está fundamentada mi fe en las cosas que yo estoy esperando de parte de Dios, o está fundamentada mi fe en Dios. Esa es una pregunta importante que debemos hacernos todos nosotros. Así que cuando nosotros pensamos en esto de tener una perspectiva correcta, para tener una perspectiva correcta, tenemos nosotros que tener una clara visión de dónde está puesta nuestra fe. Así que para nosotros poder saber y conocer exactamente lo que está sucediendo en todo el mundo, tenemos que tener la perspectiva correcta. Y para tener la perspectiva correcta en cuanto al mundo, tenemos que tener la perspectiva correcta para con el que creó el mundo, el creador de todas las cosas, nuestro Dios. El rey David en la Biblia era un hombre que, a pesar de que cometió muchísimos errores, fue un gran hombre que reconocía sus errores y volvía a los pies del Señor y reconocía que aunque él había cometido errores, la gracia de Dios era mayor que cualquier cosa en su vida. Y si él venía delante de Dios como lo hizo, con un corazón quebrantado, arrepentido, el Señor lo restauraba. Y así lo hizo, el Señor lo restauró. Y el rey David quería asegurarse que dejara un buen legado para, en el caso de uno de sus hijos, Salomón, y para sus líderes. David quería dejar la perspectiva correcta sobre Dios, quién era Dios en su vida y sobre todas las cosas que rodeaban su vida. El rey David no fue perfecto, sin embargo estaba claro en que Dios era un Dios de bondad, de gracia, de misericordia, y que en Él está la verdadera vida. Él estaba claro en eso. Todo proviene de Dios. Yo quiero leer ahí en Primera de Crónicas, capítulo 29, versos 11 y 12. Dice la palabra del Señor: tuya es, Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, pues tuyas son todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Tuyo es, Señor, el reino. Tuyo es. Tú eres excelso sobre todas las cosas. De ti proceden las riquezas
y la gloria. Tú dominas sobre todo. En tu mano están la fuerza y el poder, y en tu mano también está el engrandecer y el dar poder a todos. Gloria a Dios. Mire cómo David reconocía. David tenía una perspectiva clara de quién es Dios. Y yo creo que nosotros tenemos como creyentes, como cristianos, tenemos que buscar tener una perspectiva correcta sobre quién es Dios, porque es la única manera que nosotros podemos pasar esta herencia o legado que va a permanecer con nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. David quería que su hijo Salomón supiera que todas las cosas provienen de Dios. Y yo quiero decirte hoy en este día que todo lo que tú tienes proviene de Dios. Todo lo que yo tengo y lo que yo pueda tener y adquirir en esta vida, todo pertenece a Dios. Y todo lo que Él me pueda permitir tener en esta vida todavía pertenece a Dios. Y eso es una cosa que yo tengo que siempre mantener en mi mente, en mi perspectiva. Tiene que ser una que reconoce que todas las cosas pertenecen a Dios y provienen de Dios. Tenemos que estar claros en este principio y saber que todo lo que tenemos viene de Dios. Y Dios es quien nos da las fuerzas también para hacer todo lo que hacemos. Tú te levantas cada mañana, yo me levanto cada mañana y vamos a hacer nuestras funciones, nuestras labores. Vamos a trabajar, vamos a cumplir con nuestros quehaceres en el diario vivir. Y esa vida, esa fuerza, ese querer proviene de Dios. Ese ánimo que tú tienes para levantarte proviene de Dios. Y si no tienes ese ánimo, Dios te puede dar ese ánimo. Si tienes la perspectiva correcta en cuanto a quién es Él, Él te puede levantar y darte ánimo para que tú le conozcas a Él y comiences a ver la vida diferente y a recibir de parte de Él. Ahí en Primera de Crónicas 29, en ese mismo capítulo que estábamos leyendo hace unos minutos, en el primer verso dice: el rey David le dijo a toda la asamblea: Dios ha escogido a mi hijo Salomón, pero él es todavía un niño tierno de edad y la obra es demasiado grande. Esta casa no es para un hombre, sino para Dios el Señor. David fue escogido por Dios y ahora él sabía que Dios había escogido a Salomón para continuar en su reino. Así que él sabía que tenía una responsabilidad de enseñarle a Salomón a conocer a Dios como él había conocido a Dios. Si nosotros como padres comenzamos a entender la importancia que más que darle a nuestros hijos la riqueza que nosotros queremos, la educación que nosotros anhelamos para ellos, son cosas y de buenos deseos que nosotros tenemos con nuestros hijos, pero no son las cosas que los van a sostener a ellos a través de la vida. Hay algo más que les va a ayudar cuando les llegue el momento quizás de perder una propiedad, cuando les llegue un momento de enfrentar una crisis financiera, cuando les llegue un momento de enfrentar una crisis en su matrimonio, una pérdida quizás de un familiar, de un ser querido, de un hijo, de un cónyuge. Cuando le lleguen esos momentos, la herencia que más va a tener valor para ellos en ese momento es conocer al Dios de la vida, al Dios que no importa lo que pase, está ahí con nosotros y que nosotros podemos confiar que un día no muy lejano nosotros estaremos con Él por toda la eternidad. Él estará con nosotros y vamos a tener nuestra herencia por toda la eternidad con Dios. Eso es lo más importante y eso es lo que David quería con su hijo Salomón, porque sabía que le venía una gran responsabilidad como rey de Israel y tenía no solamente que prepararlo en todas las cosas que un rey tenía que saber, prepararlos en sabiduría, en protocolos, en cómo hacer negocios, en cómo tratar con la gente. Todas esas cosas eran importantes,
para un rey especialmente. Y David sabía eso y él le enseñó muchas de esas cosas. Pero lo más importante que David reconoció que tenía que pasar a su hijo Salomón era que él entendiera quién es Dios y que él conociera la gracia de Dios, así como David conoció a Dios. Así que David, que fue escogido por Dios, sabía que ahora Salomón estaba siendo escogido por el Señor. Salomón era joven cuando Dios lo escogió, pero David fue dirigido para nombrar a Salomón como el próximo rey. Así que es lo que él estaba haciendo. Tenemos que entender que Dios ha puesto líderes para ayudarnos a nosotros a crecer en nuestra relación con el Señor. Dios ha puesto líderes a tu alrededor, pastores a tu alrededor, hermanos a tu alrededor, para fortalecer tu vida, para dirigir tus pasos, para ayudarte a crecer en el Señor. Y para muchos de nosotros hemos tenido líderes que nos han ayudado a conocer a Dios de verdad. No solamente aprender a ser un siervo fiel, no solamente aprender a estudiar las escrituras, ¿verdad? Cosas que son muy, muy importantes, pero no solamente se trata de eso, se trata de aprender a conocer a Dios, de aprender a tener una relación con el Dios Todopoderoso, el Dios que creó el universo y todo lo que existe. Así que tenemos que entender eso, que Dios ha puesto a personas para ayudarnos a nosotros, para ayudar a dirigir nuestras vidas. Debemos dejarnos dirigir por Dios y por aquellos que el Señor ha puesto a nuestro alrededor para ayudarnos también. Así como David fue dirigido por Dios para nombrar a su hijo como el próximo rey, de esa misma forma nosotros estamos siendo dirigidos por nuestros líderes también, que nos ayudan, por el Señor sobre todas las cosas, por medio de su palabra, estudiando su palabra, aprendiendo cómo el Señor nos llama a tener una relación viva con Él. Cuando usted lee la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta que Dios te está llamando a tener una relación viva con Él. No es una relación muerta, no es una relación solamente de, vamos a decir, por tradición. No es una relación solamente para cumplir con algo, con alguien. Es una relación verdadera y real con Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? Lo vamos conociendo diariamente. Lo vamos conociendo no solamente de domingo a domingo. No solamente vamos a conocer a Dios de reunión en reunión. Vamos a conocer a Dios de momento a momento, día a día. Una relación continua y constante que nosotros vamos desarrollando por medio de su palabra, cuando vamos entendiendo, leyendo su palabra, recibiendo su palabra, obedeciendo su palabra, vamos creciendo y vamos conociéndolo a Él más y más. Nos envolvemos en una relación donde comenzamos a orar y a buscarlo a Él de todo corazón, porque el Señor desea que así sea. No quiere una relación muerta con nosotros, porque Él es un Dios vivo. Él es un Dios poderoso y de Él mana la vida. Así que si estamos cerca de Él y Él está cerca de nosotros, vamos a tener vida verdadera. La vida que todo el mundo busca. La vida que muchos anhelan tener y la buscan quizás en muchas cosas, en cosas materiales. Esa vida está solamente en el Dios Todopoderoso, quien nos creó a nosotros. Dios es grande, así que todo proviene de Dios. Tenemos que mostrarle a nuestros hijos que todo proviene de Dios. Tenemos que ser dirigidos por Dios también, de la misma forma que David fue dirigido por el Señor para él poder instruir a Salomón, y fue dirigido para él pasar el legado a Salomón, de que Salomón pudiese conocer quién es verdaderamente Dios. Y eso era lo que David entendía. Así que todo proviene de Dios. David entendía eso. David también entendía que nosotros somos dirigidos por Dios. También él le enseñó eso a Salomón. También David entendió que Dios es grande y Dios siempre merece lo mejor. Así que yo quiero que nosotros nos enfoquemos en esas tres áreas hoy, como ya he mencionado. Todo proviene de Dios.
Nosotros somos dirigidos por Dios y Dios es grande y se merece lo mejor. Estas cosas son las cosas que nosotros tenemos que mantener en nuestra perspectiva en cuanto a quién es Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, podemos pasar esto entonces a nuestros hijos y a las generaciones que vienen después de nuestros hijos. Dios es grande y se merece lo mejor. Entonces, estamos haciendo nosotros lo mejor para Dios. Estoy dándole yo lo mejor a Dios. Reconozco que Dios es tan y tan grande y tan poderoso, el más grande, que le voy a dar a Él lo mejor. Cuando yo comienzo a reconocer eso, entonces, ¿saben lo que sucede? Sucede que mis hijos van a ver eso en mí. No va a ser una lección que yo tengo que hablarles a ellos. Salomón comenzó a reconocer que su padre era un hombre que conocía a Dios y sabía que Dios era un hombre grande, que Dios era un Dios grande y poderoso. Así que nosotros, cuando comenzamos a reconocer que Dios es grande en nuestras vidas y que se merece lo mejor, no tenemos ni siquiera que utilizar las palabras para dirigir a nuestros hijos. Lo contrario, nuestros hijos van a captarlo en nosotros. En el verso número 1 que leímos ahí en Primera de Crónicas, capítulo 29, David dice que el palacio es de Dios y no es para hombres. Lo que David quería es que su hijo y sus líderes entendieran que la obra de Dios es más grande. Y es lo más grande que existe. Dios es lo más grande que existe. Y él quería que Salomón entendiera eso. Y él quería también que sus líderes entendieran eso. Aquellos líderes que le servían a él, que ya pronto le iban a servir a Salomón. Hay grandes instituciones en el mundo. Hay hospitales, hay organizaciones humanitarias, hay muchas cosas y muchos de ellos hacen buen trabajo. Muchos hospitales hacen muy buen trabajo. Hay organizaciones que abogan por la paz. Hay organizaciones que traen alimentos a lugares de los más necesitados y llevan recursos, etcétera. Hay muchas buenas organizaciones, pero no hay nada como el reino de Dios. Y no hay nada como servirle al Dios Todopoderoso. Reconocer eso es lo más grande que podemos hacer para dejar un legado. Tener la perspectiva correcta sobre quién es Dios es importante para nosotros poder dejar ese legado. Así que la obra más grande que podemos hacer es la obra de Dios. Esto significa que todo lo que hacemos para Dios tiene un valor grande e incalculable. Cuando nosotros dirigimos un grupo de ciudad, cuando nosotros ayudamos en la iglesia, en un ministerio, cuando somos parte de lo que está sucediendo en la iglesia del Señor, nosotros estamos aportando a la obra más grande que existe en la tierra. No importa lo que digan aquellos quienes tienen una perspectiva diferente a la de nosotros, quizás no confían en Dios, quizás no creen ni siquiera en Dios, pero no importa, porque nosotros entendemos la realidad de la palabra de Dios, lo importante que es servirle a Dios, porque hemos visto lo que Él ha hecho aún inclusive en nuestras vidas. Así que todo esto es importante para nosotros poder pasar estos valores a nuestros hijos, a las generaciones que vienen. Nuestro trabajo es para Dios. Y nuestro trabajo no es poca cosa. Así que perspectiva y legado tiene una gran importancia. Y en este día yo quiero decirte que para tú poder dejar una buena herencia, un buen legado a tus hijos y a los hijos de tus hijos, una herencia que va a permanecer para siempre, que no se va a esfumar de sus manos. Quizás las riquezas se pueden desaparecer de un día para el otro. Este año que pasó hemos visto muchas cosas. Hemos visto que cosas desaparecieron de un día para el otro. Cosas que quizás creíamos que iban a durar por mucho tiempo o para siempre. Y en realidad sabemos que no es así. Pero una herencia, un legado que yo puedo dejarle a mis hijos y a mis nietos y a las generaciones que vienen es que ellos entiendan la grandeza de quién es Dios,
Pero ellos van a entender eso si yo tengo la perspectiva correcta en mi vida. Así que mi exhortación hoy para ti es que tú tengas esa perspectiva. Si ya tú sirves al Señor, si ya tú conoces a Dios, si ya tú eres cristiano, yo te exhorto que tú comiences a vivir verdaderamente para Dios y a reconocer a Dios en tu vida y a tener una relación viva con Dios si es que no lo estás haciendo. Que sigas creciendo de día a día. No vayas creciendo de semana en semana. No vayas creciendo de domingo a domingo. Ve creciendo de momento a momento con Dios. Y el Señor te va a ayudar. El Señor quiere ayudarte. Si todavía tú no tienes ni siquiera una perspectiva de quién es Dios, porque todavía no has confiado ni siquiera en Dios, yo quiero exhortarte que hoy tú te detengas por un momento y que tú comiences a meditar y a pensar en cuáles son las cosas que verdaderamente permanecen para siempre. Dios te creó. Tú no provienes de la nada. Tú no saliste de algo que no tiene vida. La vida produce vida. Solamente Dios te pudo haber dado vida. Y si tú quieres reconocer a Dios hoy, solamente hay una forma de hacerlo. La Biblia nos habla de cómo podemos venir delante de Dios, reconociendo que Dios envió a su único hijo, como dice la palabra, Jesús. Él lo envió a nosotros para que fuera como uno de nosotros y pagara el precio que nada ni nadie puede pagar por nosotros. El precio del pecado que mora en nosotros. Porque sí, cuando nacemos a una vida de pecado. Heredamos una maldición, si se puede llamar así, que está dentro de la naturaleza del ser humano y se llama pecado. Es el deseo de hacer todo lo contrario a los principios que Dios ha establecido para nosotros. Y eso está dentro de cada humano. Pero Dios proveyó una solución para ti. Y si tú quieres hoy, el Señor te puede ayudar a que tú te acerques a Él. Él se acerca a ti primero. Por eso estás mirando esto hoy. Así que yo voy a hacer una oración para que tú reconozcas primero que Cristo murió por ti, pagó el precio. Segundo, que si tú te arrepientes de tus pecados, el Señor es fiel para perdonarte. Y tercero, que Él te quiere dar una vida, pero una vida abundante para que tú estés con Él por toda la eternidad. Si tú quieres hacer esa decisión hoy, es un paso que vas a dar para continuar todos los días de tu vida sirviéndole al Señor. Yo quiero orar por ti en este día si ese eres tú. Así que ahí donde estás, simplemente ora mientras nosotros hacemos esta oración. Señor, te doy gracias por cada uno de los que están mirando hoy. Padre, te pido que tú los bendigas, Señor, que tú los guardes. Padre amado, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos llamas, Señor, a conocerte de verdad para tener la perspectiva correcta de quién tú eres, para que podamos dejarle un legado a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Gracias, Padre, ayúdanos a conocerte de verdad. Y aquellos que están mirando hoy que todavía no han rendido sus corazones a ti, te pido por ellos en este momento, Señor. Toca sus corazones para que se acerquen a ti, Señor, para que te busquen de corazón, de verdad, Señor. Tócalos y tráelos a ti, Padre, para que jamás se pierdan. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si tú hiciste esta oración en este día, te felicito. Escríbenos a la dirección que aparece ahí en la pantalla. Te exhorto que te comuniques con nosotros. Te vamos a ayudar a encontrar una iglesia donde puedas alabar al Señor y conocer más a Dios. Así que gracias por habernos acompañado en este día. Visite nuestra página también que está ahí, donde tendrá más información sobre nuestra iglesia de City Church California, aquí en Ventura. Que Dios les bendiga, Dios les guarde y será hasta la próxima. Y comparta el video, no se olvide, para seguir esparciendo la palabra del Señor. Amén.